Hola amigos, amigas, gracias por acompañarme en un nuevo perfume. Y aquí entre mis manos tengo el Potion Girl Unexpected de Dior. Aquí lo tenemos en un formato de 50 mililitros, que como siempre pues tiene esta preciosa forma de los perfumes de Poisson. Aquí tenemos cómo es su caja, pues con el circulito iridiscente y todos los detalles de las cajitas Dior. Bueno, es un eau de toilette y vamos con su descripción y lo comentamos. Es un perfume del año 2018 de la familia Oriental Vainilla. Sus notas. Notas de salida: jengibre, naranja sanguina y limón. Notas de corazón, rosa de damasco. Y notas de fondo: vainilla, haba tonka, cachemir y avellana. Es un perfume con una duración en torno a las 4 horas y con una intensidad, diría, media, suave, con una proyección mala. Vale, bien. Bueno, os cuento que este perfume me ha llevado sensaciones contradictorias, encontradas, y aún no tengo claro si siento amor u odio por él. Veréis, cuando llega por primera vez a mis manos, llega en pleno verano de 2018 y yo lo pruebo y claro, vemos que tiene un inicio que es fresco, picantoso, porque tenemos ahí distintos tipos de cítricos unidos al jengibre. Entonces, de inicio, sí que puedes sentir que es un perfume que resulta fresco y adecuado para lo que es la temporada de verano. Bien, hasta ahí, correcto. Pero el encontronazo aromático que te encuentras con este perfume es el momento de la rosa y la avellana, que se van haciendo presentes cuando a la media hora o por ahí pasa el tono cítrico, se disipa y nos encontramos con tonos de avellana y de rosa. Diría que incluso la avellana toma más protagonismo, al menos en mi olfato, en este perfume. Lo cual hizo que en pleno verano sí me lo ponía y según me lo ponía tenía esos tonos cítricos que te refrescaban y demás, pero luego cuando iba pasando el rato, en pleno verano no me sentía cómoda con un aroma que me resultaba cálido y un poquito, a mi percepción personal, fuera de temporada con ese tono de avellana. Es que no me cuadraba. Entonces resulta que durante todo ese tiempo es que ni tan siquiera me lo volví a poner, no lo volví a utilizar, porque directamente no me apetecía usar este perfume. Totalmente. Y eso hizo que lo relegara, lo guardara y ni tan siquiera me lo volví a poner para ver su duración, ver más de este perfume durante todo ese verano, porque directamente no me apetecía utilizarlo. Para mí, en este perfume, este contraste tan grande de aromas hace que sea un poco complicado de utilizar, de saber cuándo utilizarlo, porque nos vamos a encontrar un rato de aroma fresco, prácticamente lo que usaríamos en primavera-verano, y luego tenemos un fondo más cálido que, al menos a mi percepción, y a quienes puedan tener una idea más o menos como la mía, de esa sensación que te da tanto el haba tonka, la avellana, muy importante la avellana, y algún rastro de rosa, que a mi olfato, ese fondo, yo lo sentía más para otoño-invierno. Ahora en esta temporada de otoño-invierno, rescato el perfume y digo, ya es hora de ponérmelo un poquito y utilizarlo. Me lo pongo y sí es cierto que este perfume en otoño-invierno me ha venido mucho mejor al olfato. Más agradable, más fácil de usar, más fácil de llevar, porque al fin y al cabo lo que es esa parte cítrica se disipa en torno a los 30 o 45 minutos, se va disipando y ya queda ese tono cálido de la avellana. Pero aquí también nos encontramos con una pequeña contraposición a este perfume, que es la intensidad del perfume. Todos los que conocéis los Poisson de Dior sabéis que son perfumes que pueden ser particulares en aroma y con una intensidad importante, que muchas veces decimos, cuidado con la cantidad que te pones de estos perfumes porque puedes llenar una habitación entera. En este caso no es así. Yo me pongo este perfume
y rápidamente, sí, al principio nos puede parecer que tiene más intensidad, pero rápidamente baja a una intensidad media suave y luego en torno a las 2 horas ya es suave en la piel. Os pongo el ejemplo del día que me lo puse para salir, iba a ir a una reunión, me estaban esperando unas personas, pasó exactamente 45 minutos desde mi salida de casa a donde yo había quedado y casi llegando me huelo y ya sentía esa avellana, pero muy de modo personal, que realmente casi ni la percibía. Estaba ahí, pero tenía que rastrear mucho en mi piel para sentirla. Y fue tal un poquito de decepción por mi parte, porque quería llevar un aroma que se sintiera, que directamente tuve que buscar en mi bolso, sacar uno de los portaperfumes que llevaba en él y echarme un aroma con más intensidad que se notara. Es más, incluso después de ponerme ese perfume encima de este, no había diferencia ninguna olfativa ni estorbaba al nuevo perfume, porque este perfume se quedaba muy suave en la piel. ¿Que eso puede ser malo? Pues no, pero sí es cierto que en este caso es un aroma para personas que les guste lo que es la identidad de Dior, en un perfume de una composición complicada, por lo que os he dicho antes, una salida veraniega y un fondo otoñal, ¿de acuerdo? Y que luego, pero les puede gustar, si te gusta esa composición, les puede gustar a personas que busquen un Dior que no sea explosivo, que no sea de esos Dior que llenan una habitación entera. Entonces, bueno, ¿es mi tipo del perfume? Pues yo diría que no. Mío, no. Puedo llevarlo en otoño-invierno, bien, en ese caso, bien. En primavera-verano, mi olfato no lo acepta, no lo tolera. Lo sé perfectamente. Pero creo que cuando, al menos yo de forma personal, me gusta que se sienta el perfume que llevo, no solo que lo sientan los demás, sino que me gusta olerme, me gusta sentir mi aura perfumada y este perfume no me llena en ese sentido. Habrá personas que les guste un aroma más relajado, este les puede gustar, pero no lo compréis a ciegas porque ahí falla. Cuidado con el aroma. En este caso yo diría que prefiero lo que es el Poisson Girl normal, recordad que es el Unexpected y que tiene esa particularidad de aromas. Yo preferiría el Poisson Girl que todos conocemos, a ver si este año lo traigo al canal. Yo lo he probado en perfumería, pero no he tenido muestra para reseñároslo. Intentaré traer el perfume al canal este año. Y bueno, pues eso, es cuestión de que cada uno lo pruebe, no lo compréis a ciegas. Y sí es cierto que, bueno, en duración es uno de toilette, que bueno, en invierno sí que me puede durar las 4 horas y demás, pero cuidado que en verano a mí se me esfumaba de la piel bastante pronto. Así que bueno, esta es tan solo una opinión personal con un poquito de lo que es la composición tal cual del perfume y eso. Por lo cual, pues, si lo has probado, si lo has tenido o lo utilizas y te súper encanta, pues tienes tu propia opinión de este perfume. Y por supuesto, es siempre súper importante. Así que te invito a que compartas tu opinión de este perfume de la casa Dior con todos, que por supuesto te estaremos leyendo. Un beso enorme a todos, nos vemos en el próximo perfume. Adiós.